Bien, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos dando inicio en la noche de hoy a la celebración del Festival de Huizac y a la actividad de instrucción que vamos a compartir en la tarde de hoy. Acabamos de ver fragmentos de un documental filmado en India hace ya algunos años, en los sitios donde vivió, donde comunicó sus enseñanzas el señor Gautama Buddha. Particularmente estábamos viendo imágenes filmadas en Shravasti, en el parque de Jetavana, que era uno de los sitios preferidos del señor Gautama, donde más tiempo pasaba a lo largo del año y donde dio algunas de sus más grandes enseñanzas. Y estábamos comenzando con estas imágenes propiamente porque en la tarde de hoy vamos a compartir una enseñanza que el señor Gautama dio originalmente en ese lugar, en el lugar que ustedes acaban de ver en imágenes. Antes de continuar, te quería pedir, ¿puedes correrte un poquito? Porque te tengo casi de espaldas y no te veo. A lo mejor más cerca de la puerta. Creo que vas a ver vos mejor y yo también te voy a ver. ¿Bien? Perfecto. El video que acabamos de disfrutar lo pueden encontrar junto con otras imágenes o con otras filmaciones, parte del mismo documental, en el canal de videos de YouTube de Rubén Cedeño, que se llama Rubén Cedeño Metafísica. ¿Sí? Bien, avanzamos. Entonces, el tema que vamos a compartir en la tarde de hoy se llama cadena de causación o cadena de originación dependiente. Y les puse una palabrita entre paréntesis que se llama nidanas, que la vamos a volver a escuchar. Nidana significa en sánscrito eslabón. Los nidanas, que son 12, son los eslabones de la cadena de originación dependiente. Y ustedes dirán, ¿y dependiente de qué? ¿Cadena de qué cosa? Es la cadena del sufrimiento. Y los 12 nidanas son los 12 eslabones o las 12 causas concatenadas, donde cada una de ellas es la causa de la siguiente y el efecto siguiente es la causa a su vez del efecto que le sigue, y todas ellas están interrelacionadas. Y a través de esta enseñanza el señor Gautama Buddha explicó tanto cómo surge el sufrimiento, cuáles son las causas del sufrimiento y de qué manera podemos liberarnos eliminando al menos una de sus causas. Si usted elimina una de esas causas de la cadena de causación, corta la cadena y se libera del sufrimiento. Gracias, Padre. Gracias, Padre, ¿verdad? Están viendo ustedes en pantalla algunos de los textos en los que pueden encontrar información sobre el tema que estamos desarrollando esta noche, como por ejemplo el libro Ocultismo Develado, el libro Dorje Supremo y también el libro Gautama de Rubén Cedeño. Bien, avanzamos. Las 4 nobles verdades son la enseñanza básica del señor Gautama y la primera que comunicó. Me gustaría ver si podemos recordar cuáles son esas 4 nobles verdades. La primera enseñanza que el señor Gautama comunica como el modo o el camino para liberarnos del sufrimiento. ¿Cuál es la primera? La primera, Sandra Enríquez. El primero es el sufrimiento. Muy bien, les voy a pedir que esperen que les acerquemos el micrófono. Perdón, pero tengo mucho frío. Estoy congelada. Bien, la primera noble verdad es el sufrimiento. Es el sufrimiento. La segunda, por ahí atrás, están levantando la mano. Se sufre porque se apega, por el apego.
Entonces, la segunda noble verdad, ¿cuál es? El apego. Sí y no. ¿Sí, no? La fórmula es, la primero tenemos el sufrimiento, la segunda, ¿cuál es? Buenas noches, la muerte. No, ¿No? menos, olvídense. No, si no saben no hace falta que respondan, respondan si saben. Coti Condel. La causa del sufrimiento. La segunda es la causa del sufrimiento. La primera es el sufrimiento. La segunda es la causa del sufrimiento. La tercera. Va a poder responder Coti, las que sepan. Si los demás no saben, no hay problema. ¿La tercera? La forma de dejar el sufrimiento. No, esa es la cuarta. Vamos, Sandra. La liberación del La sufrimiento. tercera es la liberación o la cesación del sufrimiento. Y la cuarta, que la acaba de decir Coti Condel, es el modo, la forma para liberarse del sufrimiento. Esto, esas cuatro nobles verdades que parecen algo muy sencillo y sintético, son sumamente profundas. ¿Cuál es el planteamiento de la enseñanza del señor Gautama? Primero, el hecho de que hay sufrimiento, eso lo sabemos, pero que no lo tenemos que aceptar, porque el sufrimiento es una apariencia, tiene una causa. Y si nosotros descubrimos cuál es la causa y la erradicamos, entonces nos liberamos del sufrimiento, dejamos de sufrir. O sea, el planteamiento es que el ser humano no ha venido al mundo a sufrir, sino en realidad a ser felices. Y que es posible dejar de sufrir buscando la causa, descubriendo cuál es la causa. Y erradicando esa causa, nos liberamos del sufrimiento. Y entonces, el noble óctuple sendero viene a ser la enseñanza que debemos poner en práctica, los pasos a seguir o las actitudes a desenvolver para no seguir alimentando causas de sufrimiento y de esa manera liberarnos. Es un poco lo que pasa cuando usted va al médico, cuando una persona va al médico. ¿Qué hace el médico? Veamos, Katy. Gracias. ¿Cuál es el planteamiento del médico? Busca la causa que está ocasionando el dolor físico o la apariencia. Bien, primero que nada, antes de ir al médico, ¿qué tiene que pasar? Que la persona se sienta agobiada por una dolencia física. Y se dé cuenta que de que hay eso. algo que no esté bien, que no está bien. Claro. Entonces eso te mueve a ir al médico. ¿Sí? El médico entonces busca cuál es la causa. Hace estudios, ¿verdad? Acá tenemos una profesional de la salud. ¿Qué hace, Marcela, el médico? Manda a hacer, le pide exámenes, radiografía, hemogramas, sangre, para Sí. ver cuál es la causa que puede Y estar provocando. cuando reúne toda esa información, ¿qué elabora? Cuando reúne toda esa información, ya da un diagnóstico. Da un diagnóstico. El diagnóstico es qué es lo que está pasando, cuál es la causa de esta apariencia de enfermedad. ¿Dónde está el origen? Y entonces da, ¿qué cosa? A continuación, ¿qué Un hace? tratamiento. Da un tratamiento que si es llevado adelante por el paciente, entonces eventualmente conduce a la erradicación de la apariencia de enfermedad. El tratamiento para dejar de sufrir es el noble óctuple sendero, o las 8 actitudes positivas que estudiamos también en metafísica, que las van a encontrar en el libro Pilares de la Metafísica, también en el libro No sufras más, explicadas al detalle de una manera simple y práctica. Recordemos entonces esas 8 actitudes positivas o el noble óctuple sendero. ¿Cuál es? Primero que nada, pensar positivo. Después, Hablar positivo. Actuar positivo. Trabajo positivo. Observación positiva. Meditación positiva. Comprensión positiva y esfuerzo positivo. Entonces, pensar positivo es lo primero que estudiamos en metafísica. Si tu pensamiento es positivo, tu manera de hablar, ¿cómo va a ser? Positiva. Positiva, ¿sí?
perdón. Porque no viene eso de que, no, yo hablo cualquier cosa, pero soy súper positivo. Mentira. Tu manera de hablar es un reflejo de tu manera de pensar. Después, si tu pensar es positivo, si tu manera de hablar es positiva, tu manera de actuar, tus acciones, ¿cómo serán? Positivas. Igualmente positivas, así es. También es importante que el trabajo sea positivo. Porque usted puede pensar positivo, hablar positivamente, realizar acciones positivas, pero si en tu trabajo estás trabajando en una fábrica de armas, por ejemplo, vendiendo alcohol, ¿sí? Para que la gente se emborrache y pierda la conciencia y las cosas que pueden ocurrir cuando la gente está ebria. Entonces todo eso está de alguna manera colaborando con la generación de mal karma, y eso tarde o temprano regresa en alguna forma de dolencia o padecimiento. También es importante practicar la observación diariamente, la meditación, desarrollar comprensión, que ya vamos a hablar del tema de la comprensión. La comprensión tiene que ver con la comprensión de la enseñanza, la comprensión de la vida, de los principios universales. Por eso en realidad podría ir de primera la comprensión. Porque usted, ¿qué va a pensar positivo si usted no conoce el principio de mentalismo y no lo entiende? Lo primero es comprender los principios universales. Y en base a eso, uno se ve motivado y tiene conciencia de la necesidad de pensar positivo, hablar positivo, actuar positivamente, tener un trabajo positivo, de meditar, de observar, etc. Y todo esto además debe ser acompañado de un esfuerzo positivo. ¿Un esfuerzo positivo para qué? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a todo lo que está ahí, para el trabajo positivo, si yo traigo un karma en mi rueda de la vida anterior. De tu vida anterior, sí. Es algo que se siente, aunque uno no lo entienda. Igual se siente que uno trae un karma de esa vida pasada que tuvo. Entonces, no sabes si lo traes de una vida pasada. Puede ser de una vida pasada o no. ¿Cuál es el punto y la pregunta? El punto es, yo para hacer este trabajo positivo para que mi próxima vida sea mejor, o puede adelantarse y procesarse en esta vida. De eso se trata la actividad de hoy. Porque la actividad de hoy es una profundización de cuál es la causa del sufrimiento y cómo liberarse del sufrimiento. De eso estamos hablando. Sí. Igualmente, si al final de la actividad tu pregunta no ha sido respondida, me la planteas de nuevo. ¿Sí? Ya, perfecto. Maravilloso. Gracias. Bien. Entonces, volviendo un poquito atrás, a la anterior, las 4 nobles verdades que, como les explicaba previamente, son la enseñanza fundamental del señor Gautama, dieron origen a su vez a que posteriormente el señor Gautama profundizara sobre cada una de ellas y diera más instrucción. En el caso de la enseñanza que hoy vamos a compartir, la cadena de originación dependiente o los 12 nidanas se derivan o son una profundización, una ampliación de la causa del sufrimiento, donde detalladamente el señor Gautama explica de qué manera nosotros generamos las causas que nos hacen sufrir y cómo podemos hacer o qué debemos hacer para liberarnos. En realidad, el antídoto, el tratamiento que propone el señor Gautama, nosotros que la puesta en práctica de la enseñanza interna o de la enseñanza espiritual, que él la engloba o la explica en 8 puntos conocidos como el noble óctuple sendero o las 8 actitudes positivas, donde encontramos incluidos en otro orden o planteado en otros términos la práctica de los principios universales, por ejemplo, que es lo primero que uno estudia en una actividad de metafísica. Bien, recordamos entonces las 8 actitudes positivas, ¿cuáles son?
Pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, trabajo positivo, observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. Muy bien, ahora, ¿quién me las repite a las 8? Ah, pero Sandra es la única que levanta la mano. No, vamos a probar otro. Caterina Ibáñez. Pensamiento positivo, hablar positivo, actuar positivo, trabajo positivo, observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. Esfuerzo positivo. Muy bien, excelente, excelente. ¿Alguien más quiere recordarlo? Dale, vamos. ¿Tu nombre cuál es? Claudia, mucho gusto. Claudia. Bien, hablar positivo, pensar positivo. Primero, 1, pensar positivo. pensar positivo. Después, 2, hablar positivo. bien. 3, actuar positivo. Sí. 4, trabajo positivo. 5, observación positiva. Sí, Meditación positiva. sí. Comprensión positiva y, esfuerzo positivo. Y esfuerzo positivo, excelente. Un aplauso, un aplauso. Maravilloso. Esto es importante tenerlo en cuenta, recordarlo de memoria, porque es lo que nos va a permitir, con la práctica, efectivamente dejar de sufrir. Bien. Lo que están viendo ustedes allí se llama rueda de la vida, que aquí también tenemos un tanka. Este tanka es de Marcela, que es una copia de la rueda de la vida. La rueda de la vida, ¿qué es? Es un diagrama ilustrativo que representa, podemos decir, una visión o una revelación que tuvo el señor Gautama en el momento de su iluminación. Y lo que está representado, no es que diga exactamente eso, olviden, un monstruo, ¿sí? 2 señores parados arriba y un montón de gente en el medio, no. Lo que representa este diagrama ilustrativo son, por un lado, los diferentes estados de conciencia en los que vive el ser humano, en la rueda de la vida, en la existencia, dentro de la rueda de reencarnaciones. Y también está allí representado de manera simbólica las causas del sufrimiento y de qué manera los seres humanos podemos liberarnos del sufrimiento y alcanzar eventualmente la liberación de ese sufrimiento a través de la iluminación. Ese estado de iluminación y de liberación es lo que está representado en la parte superior de esta imagen por estos 2 seres, uno masculino y uno femenino, que son seres iluminados o budas. La palabra Buda significa iluminado. Bien, vamos a avanzar. ¿Por qué les estoy presentando esta imagen? Porque entre tanta cosa que hay ahí dentro, en la rueda de la vida, eso a propósito se llama tanka. Esto es un tanka. Un tanka es una representación pictórica, generalmente dentro de la tradición del Buddha-dharma tibetano o del Buddha-dharma mahayana, donde suelen estar representados seres de luz. Puede haber tankas del señor Gautama Buda o de otros Budas iluminados, o como en este caso está representada la rueda de la vida. Avanzamos. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esa imagen? Porque entre tanta cosa que vemos, tanta figurita que hay en la rueda de la vida, en el círculo externo de la rueda van a encontrar ustedes 12 escenas. Esas 12 escenas, cada una de ellas representa uno de los 12 nidanas o de las 12 causas que, encadenadas entre sí, mantienen al ser humano atado a la rueda del sufrimiento y eventualmente a la rueda de reencarnaciones.
Esas 12 escenas, que las vamos a ver durante la actividad ya ampliadas para que sea clara la imagen, son la primera de ellas, la de un ciego. La segunda es el alfarero. La tercera es Un mono. La Un cuarta botero. es un botero. La quinta son Casas vacías. La sexta es una pareja haciendo el amor o teniendo relaciones. Ahí se pone porno. Pero es que yo le dije que ahí estaba representado todo. Después la séptima es un flechero. Hay luego un borracho, un recolector, una mujer embarazada, una mujer pariendo y eventualmente un muerto o la muerte. Vamos a ver a continuación qué simbolizan cada uno de ellos y a ver si vamos entendiendo juntos qué son cada uno de estos eslabones y cómo están relacionados uno con otros y cómo podemos a alguno de ellos cortarlos o eliminarlos y de esa manera liberarnos del sufrimiento. ¿Quién quiere leer, por favor, el texto que tenemos en pantalla? Acá. ¿Alguien? Marcela Hernández. Cadena de originación dependiente, 12 nidanas. Son las 12 causas que, encadenadas a sus efectos, nos mantienen atados a la rueda del sufrimiento y la reencarnación. Bien. Rubén Cedeño. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. ¿O avanzamos? Avanzamos. Bien. Aquí hay una pregunta. Sí. La imagen anterior. Acá, por favor. Volvemos a la imagen anterior. Sí. Bueno, a lo mejor los demás ya lo saben, pero a grandes rasgos, ¿qué significaría cada una? O sea, la muerte estamos claros, pero mono, ¿Qué significa qué cosa? casas vacías, mono. Dentro, no de las 12, es un mono, dentro es de las 12 causas. ¿El que sostiene la rueda? ¿Se las puede explicar? Sí, podemos ir a la anterior. Lo que sostiene a la rueda no es un mono, es un monstruo. Es un monstruo llamado Yama, que es el señor de la muerte. O más que de la muerte, el señor de la impermanencia. Ese monstruo que sostiene la rueda de la vida viene a simbolizar que todo dentro de la rueda de la vida es impermanente. Está cambiando continuamente, nada es estable. Y mientras la humanidad vive bajo la ilusión de que las cosas son permanentes, entonces vive sufriendo, porque todo comienza y todo termina. Nos apegamos a las cosas bajo la ilusión de que van a durar para siempre, pero como en realidad son impermanentes, todas terminan causando sufrimiento. Pero me refería a las 12, si podía explicar. Sí, de eso se trata la actividad de hoy. Precisamente la actividad de hoy se trata de eso, de los 12 nidanas o los 12 eslabones de la cadena de causación. El primero es el ciego. Díganme, ¿qué creen ustedes que puede representar un ciego? Veamos, Jimena. El ciego puede representar la ignorancia, algo que nosotros no somos capaces de ver y por eso sufrimos. Ciego es ignorancia, ¿sí? Ahora, esa ignorancia que representa el ciego no es la ignorancia de no tener algún conocimiento en particular, sino que más que ignorancia es inconsciencia, en no darse cuenta. Que esa inconsciencia puede venir derivada también de la falta de conocimiento. Pero no siempre el hecho de tener conocimiento implica sabiduría o conciencia de un asunto. A veces la gente tiene conocimiento, información, pero no vive de acuerdo a ese conocimiento.
Como cuando la persona sabe que fumar hace daño, pero igualmente fuma. O sabe que la droga hace daño, pero igualmente se droga. Incluso tenemos hasta médicos, o sea, profesionales de la salud, que puede darse el caso de que saben cuál es un medio higiénico de vida, un medio correcto de alimentación, pero ni llevan una vida higiénica ni se alimentan correctamente. ¿O me equivoco? Sí. Esas cosas pasan. Allí hay ignorancia. La ignorancia de la que estamos hablando, la que está representado por el ciego. Es decir, falta de conciencia, falta de darse cuenta de las cosas. Ahora les pregunto, ese ciego allí, que representa el primer eslabón de la cadena de causación o de la cadena de originación dependiente, es decir, la ignorancia es la primera causa, la causa primaria del sufrimiento. Pero ¿la ignorancia de qué? ¿O cuál será de las ignorancias las más terribles? Veamos por acá. Pienso que es ir, algo súper que me imagino, es ir por la vida como donde me lleve el viento sin mirar nada ni hacer un análisis profundo de cada situación, porque siento que siempre como hay avisos como en cada situación. Está bien, sí, correcto. Eso es estar en la inconsciencia. Sí. Ahora, esa ignorancia, podríamos ver, de ser un poco más específicos, ignorar qué cosa puede ser lo que nos genera sufrimiento. Veamos, sí, por aquí Caterina Ibáñez. El desconocimiento de los 7 principios universales. Bien, puede ser el desconocimiento, y no solo desconocimiento, es la inconsciencia, el no darse cuenta de los principios universales. Porque hay gente que conoce los principios universales y sigue robando. Los transgrede. O sea, tienen la información del principio de mentalismo y siguen siendo negativos. Claro. ¿Por qué? Porque no se da cuenta la persona de que está hablando negativo, ni cuando habla. Eso nos pasa a cualquiera de nosotros, porque hemos vivido toda la vida pensando probablemente más negativo que positivo. Y cambiar esos hábitos, la manera de pensar, la manera de hablar, no es generalmente algo de un día, requiere todo un trabajo interno. Entonces, puede pasar que uno esté pensando o hablando en negatividades y no se da cuenta. Pero entonces, si por ahí cerca hay otro estudiante de metafísica o un facilitador de metafísica que está en ese momento más atento, te dice: no digas esas cosas, le quito poder, no sigas hablando de eso. Y a veces el estudiante de metafísica dice: no, pero es que... Es decir, la personalidad se excusa y quiere insistir. Porque insiste en la negatividad porque no se da cuenta de lo que está haciendo. Y entonces el otro, el facilitador o el estudiante de metafísica, lo manda a callar, ya cállate y basta. No lo acepto, le quito poder. Y eso es un llamado de atención para que la persona que esté dormida se despierte, o para que el ciego empiece a ver, se dé cuenta de lo que hasta ese momento no está viendo. Entonces, el ciego es la ignorancia de los 7 principios universales. ¿De qué más? Bueno, yo por lo que estoy viendo es el desconocer que tenemos un ser interno. Desconocer que somos un ser interno o un ser espiritual. Claro, porque yo lo que estaba analizando es que uno se apega mucho a su persona, a lo físico, y de repente uno comete muchas cosas negativas, pero si uno se va para adentro, no necesita que alguien de afuera se lo diga, que uno se tiene que dar cuenta. Uno se puede dar cuenta. Claro. Después, Sí. Cuando estamos apegados a lo material, también sufrimos porque no nos damos cuenta de que lo material es impermanente, que está cambiando. Entonces, usted ve a la gente viviendo toda la vida
para juntar plata, y la juntan en el banco. ¿Para qué? Porque hay quien junta para comprarse la casita, está bien, para comprarse el auto, para hacer un viaje, maravilloso. Pero hay quien la acumula por acumular y ni siquiera la disfruta. Y uno se pregunta, ¿y no se da cuenta esa persona que un día va a desencarnar y no se va a llevar pero ni un mango? Y dígame los políticos luchando y peleando por el poder, y luchan toda la vida haciendo sabe Dios qué cosas, a veces, ¿no? Algunos de ellos generando unos karmas negativos para lograr una posición que después, un día, cuando desencarnan, la pierden para siempre, en un instante, en un segundo, si no la pierden antes de la desencarnación. Eso también es ignorancia. Ignorar que la vida es, todo en la vida, en el mundo manifiesto, es impermanente. Entonces, la ignorancia que representa el ciego es ignorancia de los 7 principios universales, ignorancia de los 7 aspectos de Dios o de la totalidad de la vida, ignorancia de que el ser humano tiene no solamente un cuerpo físico, sino 7, y que particularmente el físico es el más impermanente de todos porque es el que menos dura. Así que vivir solamente para el cuerpo físico es condenarse al sufrimiento. O sea, está bien ir al gimnasio, alimentarnos bien, por supuesto bañarnos, vestirnos bien, etc. Pero eso no puede ser el todo de la vida. Porque si eso se convierte en un momento en el todo de la vida, usted sabe que cuando llega un momento en la vida, a cierta edad, la persona empieza a deprimirse, a tener ataques de ansiedad, a veces cae en problemas psiquiátricos o tiene que empezar a tomar medicamentos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque no se quiere enfrentar a un hecho, que es que ese cuerpo que cree ser, pero que no es más que un ropaje, una vestimenta, lo va a tener que dejar. Y no solamente lo va a tener que dejar, sino que está en un proceso de deterioro constante. Bien, el yoísmo es propiamente creer que uno es la personalidad. Creer que uno es el cuerpo físico, la vitalidad de ese cuerpo, los sentimientos y lo que uno piensa. Cuando eso no es más que la personalidad humana, y esa personalidad humana no es otra cosa que un vehículo a través del cual el ser interno o el verdadero ser se manifiesta en los planos inferiores para obtener a través de vivencias, experiencias y aprendizaje. Pero nosotros no somos eso. El yoísmo, el estar identificado con la personalidad, también es lo que produce la ilusión de estar separados y vivir para uno, creyendo que algo es de usted. Y a veces, hasta los estudiantes o supuestos facilitadores de metafísica caen en el yoísmo. Y usted el otro día hablaba con una persona que supuestamente comunica la enseñanza interna. Estuve como 1 hora hablando con la persona. Y la frase que más repitió durante esa hora, no podría ni siquiera enumerarla, es mis estudiantes. Mis estudiantes, mis estudiantes. O mis alumnos.
Usted no tiene alumnos, ni estudiantes. La gente que un día participa de sus actividades de metafísica o de las actividades en las que usted comunica una instrucción, esa gente son seres individuales, con libre albedrío, que hoy vienen a una actividad y mañana, si no les da la gana, no vienen. Hay un poema famosísimo, no recuerdo si es de Rabindranath Tagore, que dice: los hijos, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Y tiene razón, porque los hijos mismos, que al principio, durante los primeros 20 años, son tu responsabilidad, de verdad que son, que más o menos tuyo, ¿no? Y si no te haces cargo, hasta la ley, ¿sí?, te va a exigir o que los mantengas, los mandes a la escuela, etcétera. Digamos que son más o menos tuyos. Pero cuando llegan a la mayoría de edad, un día se van, toman sus propias decisiones. Si están sanos psicológicamente y los has educado correctamente, tomarán sus propias decisiones, que no son necesariamente las tuyas. No harán necesariamente lo que te gustaría o te hubiera gustado que hicieran. Pero si tus hijos no son tus hijos, olvídate que tus estudiantes, menos todavía. De hecho, la gente, los estudiantes, no sabes ni siquiera si son estudiantes. Digamos que son participantes si participan, pero uno de verlos no está seguro de que participen, porque ustedes pueden estar sentados ahí y en vez de estar siguiendo la conversación o la charla, pueden estar pensando y diciendo: ¿cuándo será que termine esta actividad? Este tipo se calla, ¿sí?, que estoy aburrido, o me quiero ir a mi casa a comer, tengo frío, y están pensando en cualquier otra cosa y no están participando. Uno, como facilitador, lo que hace es comunicar o presentar una enseñanza, una información. Y cada uno de nosotros decide qué toma, si toma algo o si toma todo de lo que se está ofreciendo. Por lo tanto, hay proceso de aprendizaje si cada uno de nosotros decide que lo haya, decide aprender. Y si uno no quiere aprender, no aprende nada. Entonces, ese facilitador que piensa que los estudiantes son suyos, está mal, está muy mal. 2000 años atrás hubo un señor de cabello largo y barba que los que lo seguían le dijeron maestro, y él les respondió: no me digan maestro, porque solo uno es el maestro de todos, y ese es el Cristo. ¿Saben quién dijo eso, verdad? Sí. ¿Quién fue? El maestro Jesús. Fue Jesús. Y si Jesús se negó a que le dijeran maestro, maestro es el que tiene estudiantes, entonces ¿cómo usted va a pensar que usted es un maestro y que los estudiantes son suyos? Ahora, está tan mal el facilitador de metafísica que cree que esos estudiantes son de él, como los estudiantes que creen que esa persona es su maestro y tienen que hacer lo que él dice, y no piensan y no disciernen, y son como ovejas o como vacas. Vamos a decirle ovejas porque suena mejor, ¿verdad? Son como ovejas que van caminando detrás de un pastor, que no piensan. Entonces, si el pastor es un ciego
que va caminando derecho al precipicio, porque no sé si se dieron cuenta que el ciego no solamente está ciego, sino que está caminando al precipicio. Entonces, si esos estudiantes son ovejas que siguen a un pastor ciego que va al precipicio, ¿qué va a pasar? Se van a caer todos. Que se van a caer atrás de ese supuesto facilitador. Hay un cuadro a propósito que podríamos haber puesto esa imagen, un cuadro de Peter Bruegel el Viejo, creo que el otro día en una actividad de metafísica lo puse. Ese cuadro representa la parábola del ciego del Maestro Jesús, cuando Jesús dice que son ciegos siguiendo otros ciegos. Y uno ve justamente eso, ve algo muy similar a esto, un ciego con bastón que se está cayendo en un pozo y una fila de ciegos caminando detrás de él que van directo al mismo pozo. Eso es lo que ocurre cuando ni el facilitador o supuesto facilitador ni los estudiantes ponen en práctica el primer requisito de la vivencia interna o del sendero espiritual, que es el discernimiento. Y por falta de discernimiento es que los estudiantes a veces caen en manos de supuestos maestros o supuestos facilitadores que los engañan o que los estafan o que son autoritarios o que son ignorantes o que están presos del yoísmo. Ellos se encuentran en la posición de querer decirle a sus estudiantes o señalarle a sus estudiantes sus errores, pero son incapaces de aceptar que alguien se los señale a ellos, y cuando alguien les señala los errores se defienden a muerte. Esto es terrible, porque es el ciego defendiendo que él ve. Y a veces tener una, no quiero decir inteligencia, porque eso no es inteligencia, una astucia o una gran capacidad para debatir y discutir es una maldición. Porque entonces, cuando ese estudiante o ese facilitador está como el ciego caminando al precipicio y alguien le señala, te vas a caer a un precipicio, estás caminando al precipicio, se defienden y como son hábiles para debatir y discutir, no hay quien les gane. Entonces, no queda más remedio que hacer silencio y esperar que el ciego se tropiece, se caiga o se mate. Si se cae, se despertará, aunque sea por el golpe que se dé contra la pared o el suelo, y si se mata, o se despertará para la próxima encarnación. Esa es la triste, muy triste realidad de las personas que están presas del yoísmo y de la ceguera, de la falta de discernimiento. Y tan mal como ellos están los que creen que transitar la vivencia interna es seguir a alguien. Eso están muy mal, están peor que nadie. Avanzamos entonces. ¿Cuál es
es el antídoto? Bueno, vamos a ver. También puede estar presos o ciegos a la impermanencia de la vida. Eso lo conversamos. ¿Cuál es el antídoto para liberarse de la ignorancia, de esa inconsciencia? El antídoto presentado en el noble octuple sendero por el señor Gautama es comprensión y meditación. La comprensión, la correcta comprensión, la correcta meditación eliminan la ignorancia, y eliminando la ignorancia se elimina todo el sufrimiento. Ahora, como decíamos, no es solamente tener el conocimiento, volvamos atrás, es meditar y comprender ¿qué? Los 7 principios universales, ¿qué más? Los 7 aspectos de Dios. Los 7 aspectos de Dios. Las 7 envolturas. El yoísmo. Impermanencia y el vacío. Y el vacío. Es estudiarlo una y otra vez. Observarlo en la propia vida. Ponerlo en práctica. A esto. No el yoísmo, darse cuenta del yoísmo y poner en práctica el liberarse del yoísmo, poner en práctica los principios universales y meditar en cada uno de ellos, hasta uno convertirse en la viva práctica de eso. Tanto es así que el maestro Saint Germain tiene una frase fantástica, dice: el más alto grado de libertad es conocer y vivir de acuerdo con los principios universales. Si usted comprende, tiene correcta comprensión de los principios universales, eso implica que los entiende, piensa de acuerdo a ellos, habla de acuerdo a ellos, actúa de acuerdo a ellos, su trabajo está de acuerdo con los principios universales, usted los observa en sí mismo y en los demás, medita en ellos, se esfuerza por cumplirlos y usted es el vivo cumplimiento de los principios universales. Si usted llega a eso, usted es libre. ¿Por qué? Porque ha erradicado completamente la ignorancia, que es el primer eslabón de la cadena de sufrimientos. Avanzamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Si la hay? ¿No? Avanzamos. Podemos juntos hacer este tratamiento, si les parece bien. Yo me comprendo a mí mismo. Yo te comprendo a ti. Yo comprendo mi ser interno. Yo comprendo y cumplo con las leyes divinas. Yo comprendo los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Gracias, Padre. ¡Ay! Bueno, vamos a ver. El alfarero es el segundo eslabón. El alfarero representa los samskaras o la abolición. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que no haya participado? Vamos a ver, Miriam. El alfarero. Dame un segundito que te alcance en el micrófono. El alfarero, samskaras, volición. Marcas mentales, hábitos y tendencias que mueven a la acción a la personalidad. Resultado de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones negativas generadas en el pasado por ignorancia y que van a manifestarse como efectos kármicos en el futuro. Gracias. Bien. Esto hay que leerlo, no digo una, sino varias veces y ver, de entender qué es lo que dice. Los samskaras, que es lo que está representado por el alfarero, son marcas mentales, hábitos, tendencias que mueven a la acción a la personalidad. Son los hábitos físicos, emocionales y mentales. Nuestros hábitos físicos, emocionales y mentales, en este caso negativos, dañinos, porque hay hábitos que son positivos, son generados ¿por qué? Por pensamientos
sentimientos, palabras y acciones negativos realizados en el pasado. Los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las acciones negativas, cuando las repetimos, dejan en el cuerpo mental surcos, o sea, van creando un surco. Por ese surco, así como cuando en el campo el labrador hace un surco por el cual el agua va a fluir más fácilmente, naturalmente, de la misma manera, la repetición de un pensamiento, de un sentimiento, de una palabra, de una acción, crea un surco, deja una marca en el cuerpo mental, lo cual se traduce como una tendencia a repetir en el futuro el mismo pensamiento, sentimiento, palabra o acción. Eso se transforma o se convierte en un hábito. Bien, un hábito que va a conducir en el futuro a repetir esas acciones y va a traer consecuencias kármicas, negativas. ¿Vamos? Recordemos que ¿cuál fue la causa anterior, el eslabón anterior? El ciego es la que la ignorancia. La ignorancia trae como consecuencia pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que tienen una motivación egoísta, una motivación negativa. Cuando hablo de negativa, incluyo un ego egoísta, pensando solamente en mí. Bien, lo cual se va a traducir en el futuro en mal karma. Y ya vamos a hablar después, ¿por qué piensan ustedes que eso está representado por un alfarero? Porque moldea las cosas de acuerdo a sus intereses. ¿Quién? Egoístas, del alfarero. Bueno, no sabemos, puede ser que sea un alfarero muy positivo, está haciendo algo que ni siquiera es para él. Pero sí es verdad que el alfarero moldea. Ahora únanme la acción del alfarero de moldear con los samskaras. Porque puede ser como por lo que veo puede ser como en el inconsciente un patrón mental que va quedando. Entonces, por ejemplo, si yo hablo mal de las personas y lo voy a repetir y voy a ver siempre lo malo en esa situación. ¿Y eso en qué se convierte? Eso se convierte como en una práctica, en un hábito. En un hábito. Claro. ¿Y los hábitos se convierten en qué? En acciones, es verdad. ¿Le da forma a la materia? ¿Le da forma a la materia? ¿Da forma a qué materia? A lo que se expresa en la vida física. Da forma a tu vida. Claro. Tus hábitos, que son el resultado de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que hablás y de las acciones, genera hábitos. Esos hábitos moldean tu vida, moldean tu destino. Y puedo pensar que al moldear esto a mi pensamiento, lo voy cristalizando y pienso que esa es la única verdad que existe y no veo más allá de eso. Al construir esto es que lo que estás diciendo es tremendo. Porque miren, cuando uno ignora el principio de mentalismo, que todo es mente y uno lo crea con la mente, uno se inventa a sí mismo cosas y después termina víctima de esas mismas creaciones mentales que ha hecho. O sea, uno mismo se inventa que uno es un maestro espiritual y entonces después queda preso y se hace víctima a sí mismo de esa construcción y de que tiene que sostenerla a esa construcción que solamente está en la mente de uno, que es uno el que la ha inventado. El ser humano crea su propia miseria, construyendo una conciencia de miseria y de pobreza, y se vuelve víctima y cree que es víctima de algo externo, y resulta que eso externo no existe. Eso aparentemente externo lo ha creado él mismo.
y que la única forma de liberarse de esa miseria que él mismo ha creado es él mismo cambiar su manera de pensar, construyendo un estado de conciencia de opulencia, de prosperidad. ¿Bien? Sí. Entonces, exactamente, los samskaras moldean nuestra vida. Ahora, como son el fruto de acciones negativas, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones negativas, entonces eso que construyen, ¿cómo es? Porque el alfarero está moldeando, sí, moldeando arcilla, moldeando barro, y eso que construye, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Es impermanente. Es impermanente, se rompe de nada. Esas construcciones son efímeras, no tienen continuidad, porque siendo negativas, no hacen parte del plan divino de perfección. Así que antes o después se van a acabar, se van a destruir, van a terminar en la nada. Bien, avanzamos un poquito para entender un poquito más de cómo se construye o qué es lo que define el samskara. Lo que crea el surco en la mente, incluso en el cerebro se forma un canal neuronal, en el cerebro del cuerpo físico, ¿sí? Que es el reflejo por principio de correspondencia de esa marca o ese surco mental, que es un hábito, o sea, un hábito de pensamiento, de sentimiento, de hablar o de actuar de cierta manera. Lo que crea el surco es la intención. ¿Bien? Sí. ¿Qué es la intención? La intención es la primera etapa de la acción que genera karma, que corresponde al pensamiento y al sentimiento. El ser humano realiza 4 tipos de acciones que generan efectos, que son causas y generan efectos. Esas 4 acciones, ¿cuáles son? El pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Vamos a recordar, ¿cuáles son los 4 métodos a través de los cuales los seres humanos generamos causas que a su vez se convierten en efectos? Pensamientos, sentimientos, palabras y acción. ¿Cómo se llaman esos 4 elementos? Cuadrante de causación. El cuadrante de causación. Muy bien, vamos a recordar. Pensamientos, sentimientos, palabras y acción. Muy bien. Los 2 primeros, pensamiento y sentimiento, son la primera etapa, porque usted, antes de hablar algo o antes de realizar físicamente una acción, tiene que haber pensado y sentido algo. Tiene que haber un motivo, una intención que lo impulsa. Entonces, la primera etapa de la acción es pensamiento y sentimiento. Si el sentimiento y el pensamiento se acumulan hasta cierto punto o son muy intensos, pueden conducir a que digamos algo o que ejecutemos efectivamente la acción. Entonces ahí llegamos a la segunda etapa, que es la ejecución física, podríamos decir, de la acción. A veces la motivación, el sentimiento al inicio es muy intenso y te lleva a la acción casi inmediata. A veces no. Si la persona pasa semanas, meses, años alimentando un pensamiento en su mente, que puede ser algo bonito y entonces trae a la precipitación o a la manifestación algo bello, o puede ser algo terrible. ¿Sí? Qué mal me cae fulana, no la soporto más, es una desgraciada. ¿Y quién se cree ella? ¿Y quién le ha dicho que está bien vestida? ¿O quién le ha dicho que habla bien? Lo que fuera. Es acumular, acumulas. Y un día
el día menos pensado, no pasa nada, por una insignificancia, explota, ¿sí? Y sale para afuera como una catarata de vómito toda esa porquería que venía generando. Y a lo mejor los que están al lado no entienden nada. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no veían lo que se venía acumulando, ¿sí? Pasó de la intención a la ejecución. Es allí cuando entonces se pone en movimiento una energía kármica que en algún momento va a regresar. Cuando hablamos de karma, estamos acostumbrados a pensar, sea karma positivo o negativo, en la energía que regresa a nosotros. Pero la energía puede regresar a nosotros, o el efecto puede retornar, el efecto final puede retornar a nosotros semanas, meses, años, vidas después de que se puso en movimiento la causa. Pero el karma no empezó ahí, el karma empieza acá, con la motivación. Y la intención, es decir, el sentimiento, la intención con la que pensamos algo, sentimos algo, decimos algo o lo hacemos, es lo que va a determinar que ese pensamiento, sentimiento, palabra o acción sea positivo y genere felicidad, o sea negativo y egoísta y genere sufrimiento. Dos personas pueden estar realizando la misma acción y en un caso esa acción puede conducir al sufrimiento y en la otra a la liberación y a la felicidad. Y los que estamos afuera no tenemos modo de determinar cuál es la motivación detrás de la acción. Podrá ser que en algún momento se deje entrever cuál es la motivación, pero a veces no. Solamente lo puede saber la persona que es la que lo piensa y lo siente. ¿Entienden? Sí. ¿Me podrían dar un ejemplo? No. Entonces no lo entienden. O sea, yo lo veo desde el punto de vista político y social. Por ejemplo, vamos. O sea, yo como extranjera, en este caso, cuando llegué aquí me impactó el odio de las mujeres. Yo decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué las mujeres están tan resentidas con la vida, con la gente, con los hombres, con todo? Y en la calle hacen caminatas y cosas y yo decía, ¿pero qué pasa? No es la realidad que yo conocí, ¿no? En el caso del feminismo y de tipo de cosas. O sea, han sido maltratadas en algún tiempo y hoy se está viendo el resultado de algo que a lo mejor pasó hace, no sé, 100 años atrás. Y las mujeres quedaron con eso en la mente. Yo lo veo, o sea, es un ejemplo. Hablo de también lo que es el... Pero ahí ya estamos viendo, Merian, el efecto. Exactamente. Aquí estamos al inicio. Por ejemplo, dos facilitadores de metafísica. Uno está comunicando la enseñanza para que la gente tome conciencia de sus errores, tome conciencia de los principios universales y deje de sufrir. Y el otro está comunicando la enseñanza porque está buscando gente que lo siga, está buscando sentirse importante porque la gente lo escucha, está buscando tener bastante gente para competir con el facilitador que el mismo día, a la misma hora, da actividades a 500 metros. Los dos están aparentemente haciendo lo mismo. Uno con una motivación personal egoísta y el otro lo está haciendo desinteresadamente. Uno se está atando más a la rueda de reencarnaciones y el otro está liberándose, pero no porque esté buscando liberarse, porque si buscara liberarse estaría pensando en él y se estaría atando. Dos personas van a dar, dos millonarios van a dar una donación a una ONG que se ocupa de alimentar, por ejemplo, a necesitados.
o darle ayuda a personas minusválidas. Por ejemplo, uno está buscando reconocimiento público para ocupar un lugar en la sociedad o en el ámbito político, por ejemplo, y el otro lo hace desinteresadamente y que nadie se entere. Los dos están haciendo aparentemente lo mismo, pero no están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La intención. La intención. ¿Bien? Entonces, fíjense, estas palabras de Gandhi, que son famosísimas, describen a la perfección lo que hemos estado hablando. ¿Qué son los samskaras? Este segundo eslabón de la cadena de originación dependiente. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Vamos, Jimena. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Pensamientos, sentimientos, palabras y acciones determinan nuestros hábitos, que son hábitos mentales, emocionales y o físicos, y eso es lo que moldea tu vida, tu destino. Por eso está representado por el alfarero. Y una pregunta, del noble óctuple sendero, ¿qué prácticas creen ustedes que nos llevan a eliminar ese segundo eslabón de la cadena de causación? ¿Cuáles pueden ser? ¿Jimé? La observación y la... No precisamente la observación. Bueno, la observación de alguna manera involucra todo, pero no particularmente. La comprensión. Tampoco. Vamos a ver. Bueno, yo pienso que el pensar, porque si del pensamiento se genera el sentimiento y del sentimiento eso puede llevar a una acción y así sucesivamente, bien. De ahí viene todo. Entonces, vamos bien. Pensar positivo es uno. ¿Y los otros? Actuar positivo. Pensar positivo, actuar positivo, ¿qué más? Palabra positiva y trabajo positivo. Exactamente. Pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo y trabajo positivo conducen a eliminar ese segundo eslabón, porque recuerden que precisamente los samskaras, esos hábitos mentales negativos que conducen a generar karma, entonces son a su vez el resultado de pensamientos, palabras y acciones condicionados por la ignorancia. Bien, de hecho, pensar positivo, uno de los puntos del noble óctuple sendero, es también traducido como intención positiva. ¿Sí? O sea, la intención negativa, la motivación negativa es reemplazada por la motivación o intención positiva, que es buscar el bien común. Y la más positiva, la más constructiva de todas las intenciones o de todos los pensamientos positivos es el que está impulsado por la compasión. Por eso, si unimos la ignorancia es eliminada por la sabiduría. La sabiduría es el resultado de la comprensión y de la meditación. Y la compasión es la más positiva de todas las intenciones, o el más positivo y correcto de todos los pensamientos. Por eso todos los budas son budas de sabiduría y compasión, porque se han liberado gracias a la sabiduría y a la compasión. Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones son compasivos. Eso es pensamiento positivo. Si un pensamiento es aparentemente positivo
pero lo que lo motiva es un interés personal egoísta, no es completamente positivo. ¿No se entiende? ¿Verdad? Sí se entiende. Denme un ejemplo. Que si yo quiero hacer una obra, o ayudar a alguien, si no tengo la capacidad de ser empática, ¿verdad?, para ponerme en el lugar del otro y para ver que está sufriendo, no voy a desarrollar, digamos, el acto propiamente tal en forma positiva. Bien, eso en parte está correcto. Pero cuando digo que un pensamiento puede parecer positivo, pero como hay un interés egoísta personal, va a terminar generando una cuota de sufrimiento. Lo de los facilitadores que... Eso puede ser, pero póngame otro ejemplo, no me usen el mío. El señor. Ejemplo de los... quienes comandan a veces los ciertos partidos políticos. ¿Cómo? Quienes comandan, por ejemplo, un partido político, o recientemente en Chile, se crearon fundaciones con fines benéficos, pero en el fondo quienes las crearon eran para robar. Por ejemplo. Bueno, ahí ni hablar, porque, digamos, no son ni aparentemente positivos. No, porque se crearon ya con algo negativo. Miren, les voy a ir más a un punto más común, ¿sí? A algo más cotidiano que nos puede involucrar. ¿Querés dar un ejemplo? Dale. Sí, que ahora estaba pensando, por ejemplo, a veces una mamá le hace todo a los hijos, todo. Y el hijo, por ejemplo, no hace la cama. Y la mamá le hace la cama y el hijo es grande y la mamá le hace la cama y piensa que es algo bueno. Pero en el fondo no está dejando que él desarrolle algo que es propio de él, que es un hábito positivo. Porque cuando la mamá no esté, ¿quién le va a hacer la cama? Podría ser que lo haga ella por inconsciencia, ¿sí? Y no haya propiamente un interés egoísta, sino que lo hace, puede ser por inconsciencia. No se da cuenta que ellos el día de mañana no van a ser independientes en ese sentido. Pero, a ver, cuando no lo regaña para que el niño no se enoje con ella y la quiera. O cuando le hace todo para generar una dependencia y que ese hijo nunca la abandone y no sentirse sola. Porque tuvo un hijo para tener a alguien que le acompañe cuando sea anciana. Tener hijos es algo muy bueno. Nadie lo condenaría. Vamos. Ciertamente. Lo crió bien, le dio cariño, le hizo todo. Pero quiere que ese hijo, pero en realidad uno de las motivaciones en el fondo era que tener a alguien que la acompañe siempre. Entonces, eso va a generar sufrimiento, ¿por qué? Porque hay un apego. Porque hay un apego. Cuando hay un interés egoísta, hay apego, ¿sí?, al objeto de la acción. En ese caso, supongamos, puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un auto, puede ser una joya. Y cuando hay apego, ¿qué pasa? Hay sufrimiento al final, porque usted se va a tener que despegar antes o después del objeto del apego. O porque usted se encarna, o porque el objeto se va, o porque el objeto se destruye, lo que fuera. ¿Sí? Bien. Entonces, siempre que la motivación sea egoísta, va a haber una dosis de sufrimiento. Bien. Vamos a afirmar todos juntos. Yo soy positivo, pienso positivo, siento positivo, actúo positivo, hablo positivo. No existe cosa negativa que pueda dañarme. Yo soy, es mi refugio, escudo y fortaleza. Le digo a todo lo que no es positivo, tú no tienes poder. Yo soy positivo. Gracias, Pablo. Bien, entonces, el tercer eslabón de la cadena de causación es
está representado por un mono. ¿Qué es el mono? ¿Qué es un mono? Un animal. Es un animal. Sí. Es un animal. ¿Parecido a quién? Al hombre. De todos los animales, el más parecido al ser humano. Pero no es un ser humano. Entonces, él viene a representar nuestra conciencia humana, la conciencia de la personalidad, la conciencia de la parte, podemos decir, animal del ser humano, no de la parte divina, no es la conciencia crística, es la conciencia de la personalidad. ¿Quién lee? Vamos, Caterina. El mono, conciencia de la personalidad. Conciencia que lleva consigo los karmas latentes, los hábitos y las marcas, samskaras, de acciones kármicas motivadas por la ignorancia que conducen a nuevas encarnaciones. Entonces, vamos a retroceder. Empezamos con la ignorancia. Hay ignorancia. Esa ignorancia condiciona las acciones y hace que los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones sean negativos, egoístas, generando samskaras. Todo eso va a condicionar a su vez la conciencia de la personalidad del individuo. Esa conciencia de la personalidad del individuo lleva consigo esos hábitos mentales, emocionales y físicos de pensar, sentir, hablar o actuar negativamente. ¿Vamos? Sí. A su vez, toda esa información se va a grabar en los átomos maestros de nuestros vehículos inferiores, que son los átomos, el núcleo alrededor del cual se construye en cada nueva encarnación el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Recordemos que el átomo maestro del cuerpo físico se encuentra durante la encarnación a la altura del corazón, en el ápice del ventrículo izquierdo. El del cuerpo emocional a la altura del hígado y el del cuerpo mental a la altura del entrecejo, donde está la glándula pineal. Entonces, como esa información va grabada, la de los samskaras están grabados en los átomos maestros, aunque la persona desencarne, cuando vuelve a encarnar, atrae materia similar a la que conformaba sus vehículos en la vida anterior, trae grabados los mismos samskaras, así que la conciencia de ese niño que nace, de esa alma que viene a la encarnación, no es muy diferente de la del anciano que dejó el cuerpo en la vida anterior. Vamos, si era un anciano cascarrabias, te tiene un niño cascarrabias, que por supuesto, como tiene cuerpito todavía pequeño, está limitado en lo que se puede manifestar, pero a medida que vaya llegando a una edad adulta, más lo que haya mejorado, menos lo que haya empeorado, no va a ser demasiado diferente a la conciencia que había en la encarnación anterior. Trae o arrastra más o menos los mismos samskaras hasta que los erradique. ¿Y las desencarnaciones de bebé? ¿Qué? ¿Y las desencarnaciones de bebé que vuelven a encarnar? Estamos en la misma, los átomos maestros son los mismos. Pero no alcanzó a tener conciencia. Viene arrastrando, lo que arrastra son los samskaras. Sí, pero disculpa, está bien. Perdón. Los hábitos. Sí, pero si ese bebé desencarnó bebé, guagua, nace guagua de nuevo obviamente, arrastra de las desencarnaciones más de atrás. No es de las desencarnaciones, es que estoy enredada ahí. Arrastra de vidas anteriores. Ah, bueno. Lo que estamos hablando es que los hábitos mentales, emocionales, físicos pasan de una vida a la otra hasta que en algún momento la corriente de vida los cambie, los reemplace por hábitos positivos. Sí, pero si no hubo... Solo encarnado... Igual es difícil saber, pero si no hubo más vivencia y falleció o desencarnó bebé... No tiene ninguna importancia eso. A lo que vamos es, una persona que tiene el hábito de odiar, desencarna y cuando encarna
sigue teniendo el hábito de odiar. A eso es lo que vamos. Hasta que un día diga, ¿sabes qué? El odio me hace daño, tengo que empezar a perdonar, y empiece a desenvolver conciencia de perdón y transmute el samskara de odio. ¿Por qué? Porque en el chip de su cuerpo mental, en el chip de su cuerpo físico y en el chip de su cuerpo emocional, tiene grabados los hábitos positivos y negativos. ¿Bien? Entonces, esos hábitos se activan cuando él viene a la encarnación y vuelve a repetir el mismo tipo de pensamientos, sentimientos y acciones que tenía en vidas anteriores. ¿Cuándo muere? ¿A qué edad muere? ¿En qué país nace? Es irrelevante. No tiene ningún tipo de importancia. Entonces, avanzamos un poco. El cuarto es el botero. ¿Qué es el botero? El botero, véanlo, está representado por un bote y hay a veces una, a veces, como en este caso, 3 personas, que es muy oportuno allí. ¿Qué es el botero? ¿Quién lee? Bueno, lo leo yo. Es la personalidad que está formada por las 4 envolturas inferiores. ¿Cuáles son las 4 envolturas inferiores? Físico, emocional, no, vamos por orden. Físico, etérico, emocional y mental. Son los 4 vehículos inferiores que conforman la personalidad humana. La conciencia de la personalidad, para poder manifestarse, necesita de los vehículos inferiores, que son el cuerpo mental inferior, el cuerpo emocional, el etérico y el físico. Que fíjense acá, el bote es el cuerpo físico, en el cual usted se mueve en el mundo físico. Y el bote, a su vez, es el vehículo que contiene o donde están interpenetrados los otros vehículos, mental, emocional y etérico. Entonces, esa personalidad o esos vehículos inferiores, entonces, condicionados por la conciencia personal, a su vez condicionada por los samskaras, hábitos negativos generados por acciones, pensamientos, sentimientos y palabras negativos del pasado, a su vez condicionados por la ignorancia, entonces dan origen al quinto eslabón. El quinto eslabón está representado por las casas vacías. Las casas vacías, ¿qué son? Son los sentidos. Los sentidos, a su vez que son efecto de cada uno de los vehículos inferiores, son el recipiente o el vehículo a través del cual los vehículos o los cuerpos pueden servir para algo, porque los sentidos son las ventanas a través de los cuales podemos hacer contacto con el mundo externo. ¿Vamos? Cuando hablamos de un cuerpo físico que no le funciona el cerebro, que no le funciona la vista, el oído, el tacto, el olfato, es un cuerpo físico que da igual, que es como muerto. No existe. Porque no cumple ninguna función. ¿Entienden? Ok, bien. Entonces, ¿cuáles son los sentidos? Los 6 sentidos, en realidad. Vamos en orden. Primero, oído, tacto, vista, gusto, olfato y la mente. Esos son los 6 sentidos, porque la mente es la que recibe la información de los 5 sentidos y con ellos elabora imágenes mentales, los interpreta y los puede utilizar como información. Entonces, el sexto es una pareja, está representado por una pareja haciendo el amor. ¿Qué está haciendo? No, ¿cómo que está haciendo? Ya es evidente que está haciendo. A ver, de los 6 sentidos que hemos mencionado, ¿por qué se está representado este sexto nidana o eslabón de la cadena de originación dependiente por una pareja haciendo el amor? ¿Qué sentidos están involucrados en el acto
sexual o en el acto de hacer el amor? Todo. Todo. ¿Verdad que todo? ¿Verdad? Sí. Pues sí. A ver, vamos. ¿El tacto está involucrado? Definitivamente. ¿Sí? Después, ¿qué más? El olfato, más vale que huela bien. ¿Verdad? Sí, importante. Si no, el gusto necesariamente con tanto besuqueo está involucrado. ¿Qué más? La vista, hay que ver. Hay que ver. Y si no ves, tocando te lo imaginás. Bien. Ok, ¿qué más? El tacto, sí. Después, ¿qué más? El oído. El otro día estábamos visitando la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, ¿no? Entonces estábamos en una discusión porque una de las personas que nos acompañaban decía, pero qué hombre guapo Pablo Neruda. Y uno decía, ¿y qué le vio de guapo a Neruda? Bueno, gustos son gustos. Ahora, sin lugar a duda, concluíamos, a lo mejor no era muy guapo. Pero te empezaba a recitar, ¿sí? Poemas al oído, te calentaba el oído y ya está, ¿verdad? Bien, ¿y el cerebro o la mente está involucrada? Definitivamente. Porque si la mente no está involucrada, ahí no pasa nada. Muy bien. La parejación del amor representa el contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos. ¿Sí? El contacto. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto del sentido del oído? El sonido. El sonido. ¿Cuál es el objeto del sentido del tacto? Las texturas. Las texturas, creo que también la temperatura. Bien. El objeto del sentido de la vista. Los colores, la luz, básicamente la luz. El objeto del sentido del gusto, los sabores. El objeto del sentido del olfato, los aromas y olores. Y el objeto del sentido de la mente, Todo lo que tenemos. La totalidad de toda la información. la información. Los pensamientos, Las sensaciones. las sensaciones no, va a venir después. Primero el contacto. La sensación va a ser el siguiente eslabón. La mente hace contacto con pensamientos, recuerdos, imágenes mentales. Exactamente. Esos son los objetos de la mente. Y de ese contacto va a surgir el siguiente eslabón, que son las sensaciones representadas por el flechero. Esas sensaciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser agradables, desagradables o neutras. Si las sensaciones son agradables, ¿sí? Bueno, pueden ser agradables o placenteras, desagradables o dolorosas, o ser simplemente neutra. ¿Neutra qué sería? El tipo te tocó y no te movió un pelo. ¿Sensación? Nada. Neutra. Ni siquiera rechazo. Nada. Bien. Es una momia. Era una momia. O vos estabas como una momia porque no te movía nada, como una estatua. Ok. Bien, ahí ya entendimos. Ahora, fíjense. ¿Cómo es que todo esto va condicionando? Recordemos, venimos de la ignorancia que condicionó samskaras negativos, es decir, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que generan hábitos negativos. Eso condiciona la conciencia, los vehículos inferiores que conforman la personalidad, obviamente los sentidos y el contacto que los sentidos hacen con sus objetos. Les pongo un ejemplo. Un músico tiene una mente que probablemente haga contacto, a que le interesen qué tipo de cosas, qué tipo de asuntos. Instrumentos. Pueden ser instrumentos musicales, los sonidos, melodías, los acordes, sonidos. Sí.
e incluso ideas que puede ser que la mente de un científico, si no está interesado en nada de eso, para él no existen. No repara en ellos, sencillamente. Hay gente que escucha una sinfonía y se emociona al punto de las lágrimas. Y otras personas que escuchando la misma obra le parece muy aburrida y no ven la hora de cambiar el dial de la radio para escuchar pachanga, ¿sí? ¿Cómo? No diga reggaetón. O oír reggaetón. Exacto. ¿Qué es lo que hace que a uno le encante el reggaetón y que vos no lo puedas escuchar? Todo ese condicionamiento que viene de atrás, que condiciona incluso los sentidos y el contacto de los sentidos, y que hace que para uno una sensación sea placentera y para otra persona la misma sensación sea desagradable y para otra sea neutra. Ni fu ni fa, no la registro. Bien, entonces así llegamos al borracho. El borracho representa el deseo, el deseo egoísta o el ansia. ¿El ansia de qué? El ansia que produce una sensación, por ejemplo, agradable. Las sensaciones y sentimientos condicionados por la ignorancia y la ilusión de que las cosas existen para siempre producen deseos de sensaciones placenteras o el rechazo a las sensaciones desagradables, que es lo mismo, es un tipo de deseo. El rechazo es un tipo de deseo, es el deseo de alejarse de lo que no me gusta, del reggaetón. ¿Bien? O de la música académica que me parece aburrida. O al revés, el deseo de darle continuidad, de experimentar esas sensaciones agradables. Entonces, es precisamente aquí, en este punto de la cadena de causación, donde se puede aplicar o poner en práctica otro de los puntos del noble óctuple sendero que lleva a cortar la cadena allí entre sensaciones y deseos. ¿Cuál es? La correcta observación, exactamente, porque la correcta observación te lleva a observar sin rechazos y sin apegos. A observar sensaciones, sentimientos, sean sensaciones físicas, sensaciones emocionales o incluso mentales, agradables, desagradables y neutras, y no rechazar ni apegarse a ninguna de ellas. Y a través de la observación cortamos la cadena en ese punto. Entonces, desenvolviendo la inmutabilidad, la divina indiferencia. ¿De qué te reí? ¿A vos te pasa esto? Tus hijos. Bien, vamos todos juntos a afirmar. Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Gracias, Padre. Bien. El noveno eslabón es el recolector. Está representado a veces por un hombre, otras veces por un mono que está recolectando frutos de un árbol. Entonces está recolectando porque ¿qué quiere hacer? Quiere acumular. Acumular en este caso, ¿qué? Asegurarse. El que acumula quiere, no solamente está acumulando para qué, para asegurarse tener algo, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué puede estar representando? Avaricia, ambición. Ambición, egoísmo. No sentir el vacío de la ignorancia que estaba al inicio, quizás. El vacío de la ignorancia, más o menos. Vamos a unirlo con lo anterior. ¿Cuál era el eslabón anterior?
El placer, la pareja. No, el placer no, era el deseo. El deseo. El deseo a su vez producto de las sensaciones producidas por el contacto de los sentidos. ¿Bien? Entonces tenemos contacto con los sentidos. Sensaciones agradables y desagradables. Deseo de sensaciones agradables, rechazo a las desagradables. Darle continuidad a las sensaciones agradables una vez que se las ha conseguido, se traduce en ¿qué? En apego. En apego, exactamente. El recolector representa el apego, el aferramiento, la codicia. ¿Quién me lee, por favor? Vamos. El recolector, apego, aferramiento, codicia. Codicionado por el deseo, surge el apego, que mantiene atado al samsara y puede ser de 4 tipos. Primero, objetos sensoriales, a los propios puntos de vista, a la creencia en el yo, a las propias costumbres. Ok, a todo eso uno se puede apegar a cuestiones materiales o se puede apegar incluso a sentimientos o nos apegamos a ideas. Cuando la gente se pone a discutir y se mata por las ideas políticas, por ejemplo, hoy ya no tanto por las religiosas en alguna parte del mundo, ¿sí? Pero como que a veces la política se ha convertido como en la nueva religión de las masas. Entonces la gente empieza a discutir y discuten y hasta pueden llegar a los golpes porque están apegados a ideas. ¿Bien? Entonces, el apego lleva a un 10º eslabón que está representado por una mujer embarazada y que significa el llegar a ser o el devenir. Este llegar a ser o devenir es el efecto de acciones motivadas, se refiere al karma maduro. Karma maduro es cuando se ha acumulado tanto pensamiento, tanto sentimiento, tanta palabra e incluso acciones que ya los resultados son inevitables, están a punto de manifestarse. Eso es la mujer que está a punto de parir. Es la vida que está a punto de, uno mismo que está a punto de parir, el resultado de todo lo que ha pensado, sentido, sobre todo deseado, ansiado, a lo que se ha pegado y ¡boom! Viene, ¿no? El efecto de acciones motivadas por el deseo, el rechazo y el apego causa a su vez de una nueva condición o de un nuevo nacimiento, porque cuando eso se materialice va a traer a la manifestación una nueva condición de vida o puede ser el resultado que te lleve a una la misma fuerza que te lleve a una nueva encarnación. Aguanta. Los deseos, apegos o rechazos que surgen activan cierta porción de karma, llevándolo a la maduración. Volviendo, los anteriores eslabones tenían que ver con los sentidos, el contacto de los sentidos que genera sensaciones agradables, desagradables o neutras, a su vez deseos o rechazos y apegos. Vamos, cuando se activa cuando llegamos al punto del apego, hay una porción de karma maduro que se activa inevitablemente y va a traer un cambio en tu vida o te trae a una nueva. Cuando digo un cambio de vida es como en esta misma vida, pero una nueva encarnación. Es una nueva vida. Decimos, de hecho, es una nueva vida. Me mudo de ciudad, me voy a otro país, me caso con fulano o con fulana, o me separo. Vamos, sí. Hay un cambio, es una nueva vida. O esa nueva vida puede ser incluso una nueva encarnación. Sí, alguien quería preguntar. Ahí me respondiste que puede ser, perdón, se me olvida. La preñada puede ser un karma positivo o un karma negativo. Sí. Porque esa separación que parece negativa puede ser positiva porque esa persona me traía, no sé, un montón de problemas o de situaciones, o también puede ser negativa porque a lo mejor me separé por algo karmático negativo que yo le hice a esa persona.
puede funcionar así, ¿cierto? Eco, si esa acción yo la a ver, te voy a poner un ejemplo de esto. Ya hace años que primero no me provoca nada, no me provoca más nada. Y de un tiempo a esta parte ya hasta me cae mal. No aguanto ni su olor, ni el timbre de su voz, ¿sí? Ni las excusas por las cuales llega tarde. Y todo eso está generando dentro mío sentimientos, ¿verdad? Sí. Rabia, lo que fuera. Ya el apego no es algo que me gusta, es a este sentimiento que ya no lo soporto más. Y llega un punto donde se acumula y entro en la acción y no, tiramos de los pelos, o le mando la carta de divorcio, o armo las maletas y me voy, ¿sí? Sin avisar. Estoy teatralizando un poco la situación. Cuando llego a ese punto es la preñada, que está a punto de parir. ¿Vamos? Sí. Claro, si lo que me está impulsando son sentimientos negativos o sentimientos de apego, hay una mayor o menor dosis de sufrimiento en esto. La tengo que transmutar. ¿Cómo la transmuto? La transmuto asumiendo la posición allí de los samskaras. Pensando positivo, hablando positivo, actuando positivamente y sobre todo activando el perdón. Para que esa acción no me genere un samskara y yo entonces en el futuro vaya a encontrarme de nuevo en la misma situación o incluso en una peor, la tengo que transmutar con el perdón. ¿Vamos? Sí. De lo contrario, esta acción va a generar nuevos samskaras. Porque son estas acciones, en este punto, las que generan los samskaras. Por eso recuerden que esto es una rueda, donde no hay un punto que empieza y otro en el que termina. Tenemos que empezar por uno, empezamos por la ignorancia. Pero estos están todos concatenados. Deseo, apego, devenir son las acciones que van a generar los samskaras, que son el segundo eslabón, que a su vez van a condicionar la conciencia y los sentidos para que el mismo tipo de sensación, de deseos, apegos y maduración del karma se repita en el futuro. Por eso, ¿qué pasa? Te separás del fulano o de la fulana, matándote con un juicio de divorcio o escapándote, te vas a otra ciudad, conoces otra persona, vivís un idilio similar al que habías vivido con el otro o la otra, y después empiezan los problemas similares a los que ya habías vivido con el otro o la otra, y después ya te querés salir escapando igual que te había pasado con el otro o la otra. ¿Entendés? Sí. Estás dando vuelta en la cadena de causación. Disculpa, hay un ejemplo acá en Chile. ¿Puedo? Sí. Perdón. Hay un ejemplo súper concreto acá en Chile que pasó con Nabila Rifo. Nabila Rifo se llama la señora que le sacaron sus ojos. Ella había tenido un matrimonio que tuvo 3 o 2 hijos de un hombre abusador, qué sé yo. Pues conoce al otro señor, le sacó horrible, o sea, yo quedé impactada. Y tuvo una tercera relación y resulta que sus hijos, para defender a la señora, lo desencarnaron y se fueron presos los hijos. Entonces, igual es heavy lo que dices tú, porque claro, suena chistoso, porque tú lo cuentas muy lúdico y todo, pero hay un tema súper profundo ahí. Por eso pongo el ejemplo de esta señora, porque yo quedé impactada. ¿Cómo? Por favor. Así. Estamos teatralizando para hacerlo divertido. No, sí, yo entiendo. Pero esto, por eso puse el ejemplo. Es muy serio. Sí.
es muy serio. A ver, puse el caso dentro de una pareja. Está, por ejemplo, la persona que tiene algún tipo de dificultad para relacionarse, para trabajar en grupo, o porque hay mucho egoísmo o hedonismo o algún tipo de característica negativa en su personalidad, o es una persona, por ejemplo, odiosa, qué sé yo, vengativa, etc. Entonces, en el ámbito familiar o en el ámbito de trabajo, tiende a repetir los mismos problemas. Entonces, se va de un trabajo para otro, dice, sí, porque ese trabajo me tratan mal, no me quieren y demás. Y en el otro trabajo le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo, ¿por qué? Porque la causa está dentro de él. Hay algo que la misma persona tiene que cambiar, tiene que descubrir qué es y cambiarlo. Bien, entonces termina pariendo el resultado de sus acciones. El parto no es otra cosa que el nacimiento, puede ser el nacimiento de un nuevo estado de vida, de un nuevo estado de cosas en esta misma encarnación, o propiamente un nuevo nacimiento, una nueva encarnación. Lo que implica llegar eventualmente a la muerte, que es el envejecimiento y la eventual desencarnación. Entra en un proceso similar que tiene un inicio, tiene un desarrollo y va a tener eventualmente un final. Bien, acá tenemos entonces de nuevo la cadena de originación dependiente con sus dos eslabones, que como vimos empezaba con el ciego, que representa la ignorancia. Sigue con el alfarero, que representa los samskaras o la volición. Volición significa actos de la voluntad, o sea, acciones que realizamos con una motivación. En este caso, por supuesto, estamos hablando de motivaciones egoístas. La conciencia, representada por el mono, la conciencia de la personalidad. La personalidad o los vehículos inferiores representados por el botero. Los sentidos son las casas vacías. El contacto, la pareja que está haciendo el amor. Las sensaciones son el flechero que se está clavando una flecha a él mismo. El deseo está representado por el borracho, el apego por el recolector, el llegar a ser por la embarazada, el renacimiento por la parturienta y la vejez y la muerte por el desencarnado. Y ya hablamos que poniendo en práctica la enseñanza interna o el noble octuple sendero, podemos cortar la cadena en el punto de la ignorancia, eliminando la ignorancia a través de la comprensión de la enseñanza y la meditación en la enseñanza, que implica no solamente un conocimiento intelectual, sino conocer y vivir de acuerdo a la enseñanza. Eso es lo que te da la sabiduría que elimina la ignorancia. Pensar, hablar, actuar y trabajar positivamente, entonces elimina el segundo eslabón, que son los hábitos generados por pensamientos, sentimientos, palabras o acciones negativos y egoístas. Y luego se puede, si no, cortar en este punto entre sensaciones y deseo, o por lo menos entre deseo y apego, ¿sí? A través de la observación ecuánime, para que no lleguemos a este punto, al punto en el que el karma madure y el resultado de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones egoístas y negativos se manifieste en un nuevo orden de cosas negativas. Y colorín colorado, por el día de hoy la actividad ha concluido. Gracias. Bien.